Hola, hola, ¿qué tal, querida familia? Les saluda su hermano y amigo José Núñez en otro lindo episodio de Simplemente Biblia. Y hoy con una historia muy reflexiva, muy interesante que se encuentra en el libro de Juan, exactamente en el capítulo 4. La historia es a partir del versículo 43 hasta el 54, pero vamos a empezar a leer desde el versículo 46. Así que prepárense y vayan buscando sus Biblias porque la historia es muy linda. Así que acompáñenme a Juan, capítulo 4, el versículo 46 dice: vino pues Jesús otra vez de Canaán de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea de Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Y aquí hacemos una pausa, ¿verdad? Porque vemos que Jesús va de Canaán estaba en Judea y va a Capernaum, ¿verdad? Va a Galilea, pero específicamente a Canaán. Y aparece este funcionario del rey, ¿verdad? Un cortesano que era un judío que le trabajaba al rey. Pero este hombre tenía a su hijo enfermo y por supuesto estaba a punto de morir. Quiere decir que para la ciencia humana, ¿verdad?, estaba desahuciado. Ya no había posibilidades de que ningún remedio humano, medicina alguna, pudiera salvar a este niño. Así que este hombre no le quedaba otra sino ir al médico por excelencia, que es Cristo Jesús. Pero pasa algo interesante, y es que él le pide que descienda con él, que vayan allá a Capernaum, para que sane al hijo. Y miren a lo que Jesús le responde en el versículo 48. Dice: entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Y aquí viene la pregunta, ¿no? La interrogante, y es que este hombre este oficial tenía el plan de creer en Jesús si podía ver el milagro en su hijo. Y eso es lo que muchas veces pasa hoy en este mundo, que la gente está esperando es ver un milagro para poder creer en Dios, para poder creer en Jesús. Conozco a muchísimos así, personajes que dicen y quieren creer en Dios, pero antes primero ver un milagro. Y hay muchas iglesias que se prestan para esa vagabundería, familia, y no le puedo llamar de otra manera. ¿Por qué? Porque Hebreos, el capítulo 11, el versículo 1, registra que la fe, ¿verdad?, es lo que yo espero y me comprueba lo que yo no veo. La historia es, y lo que le dijo a Tomás, al incrédulo, es: bienaventurados los que creyeron sin ver. Este asunto es por fe, familia. Yo no tengo que esperar a ver el milagro para poder creer en Jesús. Ese es el punto. Y es lo que Dios te está diciendo en esta hora, ¿no? Que es por eso que en Juan, ¿no?, en el capítulo 4, donde este funcionario esperaba ver para poder creer, Jesús te dice en esta hora, querido hermano y amigo, que, o sea, antes de ver tienes que creer. Y es por eso que en el versículo 49, miren lo interesante de lo que le dice. Versículo 49. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y miren algo interesante acá, familia. Aquí hay dos palabras griegas muy distintas. En el capítulo 46, cuando él le dice que mi hijo, sánalo para que no muera, la palabra hijo, huios, la palabra hijos,
Pero aquí en el capítulo 49, cuando le dice desciende antes que mi hijito muera, la palabra hijo ya no es la misma, sino es la palabra paidón, que significa mi niñito, mi hijito. ¿Ve? Y ante esa palabra quebrantada de este hombre que amaba a su hijo, es ahí donde recibe el milagro, pero un milagro de fe sin ver para creer. ¿Por qué? Porque ahora le dice en el versículo 50, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y pasó algo interesante. Quiero hacer esta pausa porque pasa algo interesante en el texto. Miren, vamos a verlo nuevamente. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¿Ve? Este hombre creyó sin ver, familia. Sin ver. Y este es el asunto, que yo no necesito ver para creer. Porque el hecho de que yo esté respirando, de que pueda ver la luz del día, es un milagro de Dios. El hecho de que tú salgas al trabajo en la mañana y llegues por la noche a tu casa, eso es un milagro de Dios. Ante las tantas circunstancias y maldades que hay en este mundo, que tú llegues a casa, que hay un plato de comida, familia, que hay un abrigo para ti cada noche, eso es un milagro de Dios. Y eso hay que agradecerlo, hay que reconocerlo. Pero la gente está esperando manifestaciones, que llueva fuego del cielo, qué sé yo, como Gedeón, que se seque la piedra, que se moje, en fin. ¿Por qué necesitamos tantas señales cuando la palabra de Dios está repleta de milagros, de acciones poderosas que hizo nuestro Salvador? ¿Ah? Familia, necesitamos empezar a creer realmente como Dios lo pide, sabiendo que hay un Dios vivo, existente, y que Él está mirando a sus hijos, los que van de acuerdo a su voluntad y los que no también. Y Él está llevando los registros de tus acciones, de tus pensamientos, de tus vidas. Por Dios, si tú crees en Dios, entonces tienes que cambiar tu manera de comportarte, tu manera de actuar en este planeta Tierra, tu manera de hablar, de expresarte. Si en verdad crees en Dios. Fíjense lo maravilloso de este lindo milagro que le hizo a este hombre, a un funcionario del rey. ¿Ve? Que tal vez planeaba creer, empezar a ejercer fe en Cristo viendo un milagro. Y ahora Jesús en su maravillosa misericordia le hace milagros sin ver. Porque miren lo que dice más adelante ahora. Porque dice ahora el versículo 51. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y dijeron, nuevas, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a mejorar? Y él le dijo, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y miren lo que dice el 53 ahora. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Qué lindo relato, familia. Este hombre tuvo que creer en la palabra de Jesús. Porque en el automático, cuando él dijo, vete que tu hijo vive, él se fue, creyendo en la palabra que Jesús le había dicho. Y así cuando llegó a casa un día después, entonces entendió y no solamente creyó él, porque fíjese a dónde repercuten las consecuencias de nuestras decisiones cuando son a favor. Este hombre decidió irse sin Jesús a su casa y creyó en la palabra de él y recibió un milagro. Y el milagro no repercutió para él, repercutió en su hijo que fue sanado. ¿Cuántos hijos no saldrían de la droga, del alcoholismo, de cuántos vicios si los padres empezaran a creer en Cristo Jesús? ¿Ah? Si empezaran a ejercer poder en lo que dice Él en su palabra, si empezaran
a creer en ese Dios vivo y existente, familia, ¿cuántos problemas en matrimonio se solucionarían? En casa, en tu trabajo. ¿Ah? ¿Cuántos vicios no saldrían de tu vida y de tu hogar si empezáramos a creer realmente en este Dios vivo y real, familia? ¿Ah? ¿Sí o no? Este es el asunto de esto, familia. Este relato nos muestra, ¿verdad? Nos permite ver cómo este gran milagro repercutió en el hecho de que meses después, 6, 7 meses después, Capernaum se convierte en la capital del ministerio de Cristo. Porque si ustedes ven que a lo largo del relato, y dicho de paso el verso 54 dice, esta es la segunda señal. ¿Ven? O sea, Capernaum se convierte en la capital del ministerio de Cristo. ¿Por qué? Porque no solamente creyó él, sino que toda su familia, su esposa, sus tíos, hermanos, primos, todo el mundo empezó a ejercer fe y a creer en el Dios de lo imposible, en el Dios real y vivo que se llama Cristo Jesús. Y yo quiero que terminar en esta hora con Hebreos capítulo 13. Y no lo voy a poner en pantalla porque lo he repetido en muchas anteriores reflexiones. Hebreos 13:8, familia. Grábenselo de memoria. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Ese mismo Jesús que sanó a este niño de la muerte sin necesidad de estar presente y lo sanó y lo restauró, puede sanar, puede restaurar a tu hijo, puede restaurar tu matrimonio, tu hogar, si solamente empiezas a creer en Él, si te empiezas a relacionar con Él. Por eso mi insistencia es de que vayas a Jesús, al Dios de lo imposible. Si ya el psicólogo, el terapeuta, nadie en el colegio, los profesores, los educadores, nadie puede controlar tu situación, nadie puede restaurar tu situación, entonces ve a Jesús, el Dios de lo imposible, que el mismo ayer es el mismo hoy y será siguiendo el mismo por siempre. Así que Dios me le bendiga y me les guarde, y a empezar a creer en este Jesús maravilloso que todo lo puede, todo lo restaura y todo lo soluciona.